Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Muchas gracias por formar parte de este espacio. Nosotros somos parte del TCU Música en Acción de la Universidad de Costa Rica y para el día de hoy vamos a contarles un poquito acerca de los mitos, las leyendas y cómo esto influye por medio de la voz y la expresión y la comunicación oral. La conferencia de hoy tiene como título La voz del mito, el arte de contar y cantar leyendas de Costa Rica. Desde los tiempos de la antigüedad, la humanidad ha utilizado la palabra para dar forma a los miedos, a la esperanza, a los misterios. Y justamente antes de que existiera la escritura, la voz fue el instrumento más poderoso de expresión artística. En Costa Rica, las leyendas populares representan una de las manifestaciones más ricas de esta tradición oral, donde la narración se transforma en un acto de arte. Los relatos, justamente algunos como La carreta sin bueyes, El Cadejos, La Cegua, que son algunos de los que vamos a ver el día de hoy, no son únicamente cuentos o historias que nos dan advertencias, sino que construyen una obra de creación colectiva en un acto artístico. ¿Esto por qué? Bueno, porque a la hora de transmitirse nos dan la posibilidad de expresar em, ritmo, acentuación, emoción y todas estas cositas van construyendo una gran obra artística. El presente trabajo, la presente exposición que vamos a hacer, expone y quiere invitarlos también a que reflexionemos sobre la voz y la musicalidad a la hora de las narraciones y la expresión oral de estas leyendas justamente, para que ustedes vayan viendo cómo esa voz y cómo esa musicalidad se puede ver, se puede percibir a la hora de nosotros contar una leyenda o expresar una historia, ¿verdad? A través del estudio de estas tres leyendas, em, que son emblemáticas de Costa Rica, se reflexiona sobre cómo la palabra hablada puede convertirse en una melodía capaz de expresar la identidad cultural de nuestro país. Los dejo a cargo de mi compañera Alisa. Sí. Ujú. Buenas tardes, mi nombre es Alisa y les voy a contar un poco sobre la narración oral como el arte sonoro. Contar una leyenda no es simplemente relatar historias, una forma de contar cuentos para que los niños se duerman. También es una forma de transmisión de formas culturales y de comunicar ideas y transmitir esos ideales o sueños presentes para otras personas. En el caso de la narración oral, es una forma de narrar la voz y contar cuentos fuera de solo contar o tener una conversación con alguien más. Es también una forma de transmitir sentimientos para que estas personas se les quede la idea grabada de una situación. En este caso, estaríamos relacionándolo a las leyendas. Las leyendas es arte costarricense, que también arte internacional, en el que podemos conectar con otras comunidades para transmitir a través de la voz, como que fuera un instrumento, estas historias para transmitirlas de generación en generación.
En la tradición costarricense, las leyendas se contaban en espacios comunales, así como fogones, corredores, plazas, donde el narrador debía captar la atención de su audiencia sin más apoyo que solo la voz. Por eso es em, un acto muy importante para transmitir un performance artístico y no solo comunicar expresiones y que queden más allá de solo un momento en la vida de una persona. Para continuar, estaría transmitiendo mi compañera Yanel. Gracias. Ok, a continuación les vamos a mostrar una representación visual de una lectura de las leyendas con una actuación propiamente de este TCU, en donde vamos a enseñarles la primera leyenda que grabamos, que es La carreta sin bueyes. Bueno, La carreta sin bueyes es una representación de la aparición nocturna de una carreta que avanza sola por los caminos rurales sin animales que la impulsan y cuyo paso anuncia desgracias y recuerda viejos pecados de las personas, ¿verdad? Al ser contada, la narración reproduce mentalmente, el narrador reproduce mentalmente el sonido de las ruedas y su voz intenta imitar este movimiento. Esto provoca que la voz disminuya el volumen de la voz, que la acentuación también sea menos marcada para justamente crear un ambiente o una atmósfera musical más lúgubre, ¿verdad? O misteriosa. Entonces, bueno, esto es algo muy importante que vamos a ver en consecuencia, perdón, en todas las grabaciones que hicimos, ¿verdad? Que hay esta musicalidad que es justamente lo que quisiéramos que nos llevemos como reflexión a la hora de transmitir una historia. Es importante tomar en cuenta esto, la acentuación, el volumen, el ritmo y cómo eso construye la historia de nuestro pueblo o de cómo han sido guardadas todas estas tradiciones de manera oral para nosotros los costarricenses, ¿verdad? Y casi que podríamos decir centroamericanos, porque son historias que tienen cosas, muchas cosas en común. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les invitamos a que a la hora de ver y escuchar esta leyenda, La carreta sin bueyes, se abran a el análisis también de cómo la voz se va, va siendo representativa, ¿verdad? De esto que ya vimos, ¿verdad? La carreta nocturna que va haciendo como un eco, la voz bajita y todas estas acentuaciones representativas. La carreta sin bueyes. Cuenta la leyenda que una bruja vivía en un caserío del antiguo San José, pueblo de carretas, gente sencilla y creyenciera. La bruja estaba enamorada del más gallardo de los muchachos del pueblo,
El muchacho, por su gran apego a su fe cristiana, no quería tener nada con ella, pero la bruja, valiéndose de artificios, lo logró conquistar y así vivir con el muchacho mucho tiempo, convirtiéndolo en un ser similar a ella. Como podrían imaginar, nadie estaba de acuerdo con esta unión, mucho menos el cura del pueblo, el cual en sus prédicas denunciaba el hecho cada domingo. Al pasar de los años, aquel muchacho, ya mayor, tuvo una enfermedad incurable y pidió a la bruja que si se moría, le dieran a los santos oficios en el templo del lugar. Al solicitarle al sacerdote la última petición de su amado, la bruja recibió la negativa debido al pecado que arrastraba en su vida. La bruja dijo: por las buenas o por las malas. Y al morir su hombre, enyugó la carreta con los bueyes, puso la caja con el cuerpo muerto, cogió su escoba, su machete y se encaminó al templo. Los bueyes iban con gran rapidez, pero al llegar a la puerta, el sacerdote les dijo: ¡en el nombre de Dios, paren! Los animales hicieron caso, mas no la bruja, la cual blasfemaba contra lo sagrado. El sacerdote perdonó a los bueyes por haber hecho caso a la bruja, y algunas noches se oyen las ruedas de la carreta y el muerto todavía vagan por el mundo. Ahora vamos a continuar con la siguiente leyenda, que es el Cadejos. En esta, pues se va a representar un poco lo que es el ritmo y dualidad en lo que es la tradición popular. El Cadejos es un espíritu en forma de perro que acompaña o castiga a los caminantes nocturnos y representa esta dualidad entre el bien y el mal, o la protección y el castigo. Su ritmo, su historia tiene un ritmo propio y tenemos que aparece al caer la noche, se anuncia con pasos y sus cadenas y desaparece al amanecer. Esta leyenda, al narrarse, implica una recreación rítmica del misterio, en donde el narrador modula su voz para simular este mismo sonido de de las cadenas o para reproducir esta respiración entrecortada del personaje que huye. Esa sincronía entre la palabra y el ritmo se asemeja a una composición musical, donde el suspenso se viene construyendo como una partitura. Entonces, aparece en aumento la tensión, tenemos un desarrollo, un clímax, y después, donde desaparece el cadejos, tenemos la resolución. El cadejos, además, tiene una figura como un carácter moral así como las varias de las leyendas populares, y enseña a través del temor lo que es la prudencia y el respeto. Su estructura narrativa y sonora lo convierte en una pieza para análisis de arte oral, como una música narrativa, que es más o menos lo que hablaba hace un rato, en donde se va construyendo el miedo y la esperanza también alternadas entre ellas como si fueran unas notas, como si fueran las notas de un pentagrama. Entonces, ahora vamos a disfrutar de la leyenda del Cadeo. Había una vez un joven muy vagabundo y parrandero, al que le gustaba dormir sin tener sueño y comer sin tener hambre, quien por encima de todo prefería
que los demás hicieran su trabajo. Nunca quería colaborar en la casa, y cuando sus hermanos le pedían ayuda para algo, él ponía 1000 excusas para no mover un dedo. Solo quería ir a fiestas y peinarse su bigote. Un día, su papá, cansado de ver lo egoísta y perezoso que era su hijo, le dijo furioso: «De 4 patas te arrastrarás toda tu vida». Y fue así como el inútil se convirtió en un enorme perro de ojos vidriosos, pelo erizado como alambre de púas. Cuenta la leyenda que desde entonces el Cadejo merodea por los caminos, gruñendo y aullando, cruzándose con las personas que andan en malos pasos. El Cadejo es un perro fiel que siempre sabe a dónde va. Con su gran olfato puede rastrear y poner a salvo a quienes han perdido su camino. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dayan. Vamos a seguir con el relato de la cegua. La cegua es quizás una de las leyendas más icónicas del imaginario costarricense. En esta aparece una mujer hermosa que seduce a los hombres para luego revelar su verdadero rostro. Se puede interpretar como una calavera, un ser monstruoso o incluso como una cabeza de caballo. Esta leyenda encarna el ritmo emocional del relato. Comienza con una dulzura y encanto y termina con espanto y arrepentimiento. La narración de la cegua requiere una voz versátil, suave y melódica al inicio, intensa y cortante al final. Este cambio de tono es comparable con un crescendo musical, por ejemplo, en el que la tensión se acumula hasta explotar un clímax sonoro. De hecho, la cegua podría inspirar una composición musical que transmite cierta armonía al disonante, imitando su transformación de belleza en horror. A través de esta leyenda, se observa cómo el acto de contar también canta. La melodía de las palabras, su cadencia y su repetición hacen que la historia suene incluso sin instrumentos. La cegua demuestra que la tradición oral no necesita partitura para hacer música. Basta una voz que se atreva a vibrar con emoción. Seguidamente, entonces, les dejamos la grabación que preparamos para ustedes sobre esta leyenda. Hace más de 200 años, en un pueblito de Cartago, vivió una hermosa mujer, la más bella del pueblo, linda como una rosa, de curvas pronunciadas y bellísimos bustos, piernas torneadas y una cara sin igual. Sin embargo, era la muchacha más orgullosa del pueblo y no guardaba la mínima. Hace más de 200 años, en un pueblito de Cartago, vivió una hermosa mujer, la más bella del pueblo, linda como una rosa, de curvas pronunciadas y bellísimos bustos, piernas torneadas y una cara sin igual. Sin embargo, era la muchacha más orgullosa del pueblo y no guardaba la mínima consideración por sus padres, a los que con frecuencia humillaba y desobedecía, pues se decía ser muy infeliz por ser pobre. Cuenta la leyenda que un día esa bellísima joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile, a lo cual su madre se opuso, pues el joven era reconocido por sus atributos de conquistador, o don Juan, y poco formal con las muchachitas. Ante la negativa de su mamá, la joven estalló en ira y blasfemó contra ella. Llenó de improperios su humilde hogar, mientras su madre la observaba y lloraba en silencio ante la actitud de su hija.
Pero a la joven no le bastó con insultar, sino que en un momento dado levantó su mano para abofetearla. Pero no había levantado completamente aún su mano cuando de la nada salió una mano negra con grandes uñas y sostuvo la mano de la hija ingrata. Entonces se escuchó una voz estruendosa que dijo: «Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán por tu hermoso cuerpo, pero de tu espantoso rostro, de ti correrán». Así es como desde entonces la cegua se aparece de pronto en los caminos pidiendo que algún jinete la lleve en su caballo, argumentando que va al pueblo más cercano. No hay un hombre que se resista a tan hermoso cuerpo y dulce ruego. Pero una vez que se sube en ancas del caballo, su cara se transforma en la de una horrible bestia similar a la de un caballo relinchando. Muchos dicen haber tenido encuentros con la cegua, y aún hoy se menciona que en cualquier carretera, cuando vayas en tu auto de noche, has de tener cuidado de quien te haga parada, pues ella se subirá con todos sus encantos a tu auto y cuando estés absorto con su belleza, se convertirá en lo que verdaderamente es: la cegua. Bueno, continuando con la presentación, quería comentarles además la conexión entre la palabra y la música en la identidad costarricense. Las leyendas costarricenses no han sido solo de una sola época, han trascendentado de generación en generación. En el fondo, las leyendas costarricenses son una expresión del alma del pueblo. Nacen del trabajo, la naturaleza y la vida cotidiana. Aunque no se cantan como con elementos sonoros y emocionales, estos siempre se vinculan directamente en la música. Así como un compositor transforma sentimientos en melodías o sus vivencias en relatos. Ambos son artistas que trabajan con el tiempo y el sonido como materia prima. El rescate de estas tradiciones a través de proyectos audiovisuales o narraciones grabadas representa una forma contemporánea de preservar la musicalidad del mito. En una era perdón, dominada por la tecnología, volver a escuchar la voz humana narrando las leyendas es una manera de reconectarse con la esencia de nuestra identidad cultural. Ahora sí se escucha.
Relatos como por ejemplo La carreta sin bueyes, El Cadejos y La cegua encuentran ecos profundos en otras naciones. En todo el istmo se habla, por ejemplo, del cadejo con su dualidad entre el bien y el mal. La cegua, en algunos lugares con S, en algunos lugares con C, o la ciguanaba, en algunos otros países, mantiene su papel como una advertencia moral donde la belleza se convierte en espanto. La carreta sin bueyes también se repite su historia en historias de carretas que están encantadas y poseídas por las almas. En Nicaragua, por ejemplo, está la mocuana, que es una mujer indígena que es traicionada por un conquistador, tiene una cierta similitud con la cegua, pero es distinta porque encarna una pérdida y el dolor histórico, más que el castigo moral como propiamente de la cegua. Estas semejanzas nacen de un imaginario común forjado por el mestizaje entre culturas indígenas, africanas y españolas. En todas las versiones, la noche, los caminos y la voz del narrador son los puentes entre lo humano y lo divino. Así, más que simples cuentos, las leyendas centroamericanas son un espejo compartido. Cada historia contada en Costa Rica resuena en Nicaragua, en Guatemala o en El Salvador, recordándonos así que nuestras raíces, aunque estemos separados por fronteras, siguen unidas por una misma voz del mito. Bueno, llegando ya a la conclusión de esta conferencia, de esta transmisión, las leyendas de la carreta sin bueyes, del Cadejos y de la cegua no solo cuentan historias sobrenaturales, sino que cantan la historia del alma costarricense. Cada una posee un ritmo, un tono, una sonoridad que las convierte en expresiones musicales de la palabra. El arte de narrarlas es también el arte de interpretarlas, de darles voz y ritmo, de hacerlas resonar en quienes las escuchen. Así es como la tradición oral costarricense se revela como una sinfonía de voces, un patrimonio vivo que invita a transformar el miedo, el misterio y la memoria en arte. En cada narrador que repite estas leyendas suena una nueva melodía, la de un país que aún sabe escuchar el canto de sus propios mitos. Y bueno, así es como damos conclusión a este espacio. Les agradecemos muchísimo por estar acá y, perdón. ¿Tienen consultas? Bueno, sí, si tienen alguna consulta, pregunta, también serán bien recibidas. Bueno, esperamos que les haya gustado la presentación, así como los videos de las leyendas, y que les haya quedado pues un poco más amplio lo que tenemos como imaginario de leyendas costarricenses y centroamericanas de todos modos. Em, Creo que hasta aquí llegamos con nuestra transmisión. Gracias por el tiempo y pues nos vemos en una próxima vez.